Bienvenidos nuevamente al rincón donde descubrimos y damos voz a las razones de la fe católica. Por tu propia boca te juzgo, dijo Jesús, Lucas 19:22. Quisiéramos hacer eso hoy. Vamos a dejar hablar a las otras religiones, a las otras agrupaciones, y vamos a hablar nosotros. Digo, dejamos hablar, es decir, vamos a ver qué dicen ellos de ellos mismos y vamos a ver qué decimos nosotros de nosotros mismos y juzgaremos a ver cuál sería esa religión verdadera según los datos que ellos mismos nos dan. En primer lugar, tendríamos algunas agrupaciones que realmente está difícil llamarlos religión. Em, el budismo, hinduismo, satanismo, cosas así. Está difícil decir religión. ¿Por qué? Porque no hay un Dios ahí a quien se rinde culto. Entonces, si no hay un Dios, literal no es religión, como dijimos hace la otra vez, ¿no? Pero bueno, entonces, pero de todos modos vamos a escuchar lo que dice cada grupo y de esta forma tratamos de ver qué es lo que deberíamos nosotros escoger como la verdadera religión, suponiendo que pudiera haber eso, una verdadera religión. Yo sigo la católica porque pienso que es la verdadera y cualquiera de ellos sigue sus religiones porque piensan que es la verdadera y vamos a tratar de ver si hay algo más objetivo o es nada más todo así como cada quien dice como quiere, como pueda. Entonces, en primer lugar, vamos a ver de los diferentes fundadores, etcétera, qué dicen ellos de ellos mismos y así. Por ejemplo, tendríamos el Islam. El Islam, el fundador del Islam sería Mahomet, ¿no? Y él sería, Mahoma sería el fundador. Él dice que él fue inspirado por Dios con el Corán y entonces ellos tienen su religión con su libro y todo eso según lo que Dios quiere de ellos. Alá es grande y misericordioso. Eso sería ellos. Ellos dicen que fue inspirado así. Los judíos, ¿qué dirían? Dirían que Moisés, bueno, a Abraham le habló Dios, pero luego fue Moisés que recibió de Dios las tablas de los mandamientos y así empezó la religión judaica. Nosotros también decimos eso de los judíos. Decimos que efectivamente Dios le habló a Moisés y Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos y así empezó la religión judaica. También creemos eso de ellos. Y luego podría haber otros muchos, no sé, José Smith, que dijo que encontró en el bosque, encontró los 10 tablas de oro y sobre las tablas estaban escritas en jeroglíficas el libro de Mormón y fue el ángel Moronai que lo tradujo, etcétera, y el ángel, y las tablas, pues el ángel se llevó las tablas, ¿no? Ya después de traducirlas, ya se las llevó las tablas de oro, entonces no tenemos prueba de que existieron esas tablas, pero bueno, ahí está. ¿No? Eso es lo que él dice. Él dice que llegaron, él tenía esas tablas, los tradujeron y tenemos el libro de Mormón y tenemos así de esa religión. Y así, no sé, la religión de los testigos de Jehová, ¿no? Leyendo la Biblia y nosotros nos basamos en la Biblia y eso es la religión que Dios quiere, ¿no? Jehová quiere que le adoremos así porque así está dicho en la Biblia. Y otras muchas agrupaciones y evangélicos, etcétera, seguirían diciendo lo mismo. La Biblia es la inspiración para su religión. Y finalmente, entonces, los católicos, ¿qué decimos de los católicos? Nosotros decimos que no que alguien vino inspirado por Dios, sino que Dios mismo vino y Él mismo fundó nuestra religión. Dios mismo bajó del cielo, Jesucristo, nuestro Dios y Señor, quedando entre nosotros durante una vida que nació de la Virgen María y creció y vivió y luego empezó su vida pública, predicó y nos dejó una iglesia. Tú eres Pedro, Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán. Y así. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es lo que decimos. Dios mismo vino y Dios mismo hizo su iglesia, que es la iglesia católica, la que viene desde entonces, desde Pedro, Lino, Cleto y así Clemente y hasta el día de hoy, ¿no? Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Aquí estamos, ¿no?
Entonces, eso es lo que las diferentes religiones dicen de sí mismas. Entonces, recapitulando un poquito, ¿en qué quedamos con todo esto? Todas estas agrupaciones, todos estos grupos, tenemos que ellos fueron dicho por ellos mismos, inspirados por Dios para crear ese grupo. Y si buscamos, por ejemplo, el budismo mismo, ¿qué dice? No, el Buda no fue inspirado por Dios, sino que Buda logró la iluminación. Él se inspiró a sí mismo, pues, por así decir. Y él es el guía para llegar a la nirvana. ¿Okay? En todos estos casos tenemos una inspiración a un hombre para comenzar la obra, comenzar el grupo, comenzar esa religión. Y en el caso católico tenemos a Dios mismo, es lo que decimos, que vino y fundó su iglesia. Si hay una verdadera religión, si hay una verdadera, tendría que ser diferente que las otras, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferente? Me pregunto. Pues hay una que es diferente y es la católica. Entonces, pues eso ha de ser la verdadera. Si es la que es diferente, va a ser la verdadera. Pero además, ¿cuáles son estos vestigios? Tenemos, o sea, como dijimos, vamos a tratar de buscar razones atrás de esto. O sea, una de las razones es porque es la diferente. Se trata diferente por su propia boca, decimos que somos diferentes. Pero además, todos estos vestigios, milagros eucarísticos, la resurrección misma, a lo largo de la historia, todos estos. Segundo, los exorcismos y toda la lucha contra el mal y el maligno. Ellos, ¿qué agarran cuando quieren hacer daño? Agarran la Eucaristía y así. Y finalmente también estos otros datos científicos, la historia es una ciencia. Entonces, a lo largo de la historia tenemos los vestigios y las diferentes pruebas históricas que han demostrado poco a poco a lo largo de toda esa historia que somos el grupo que viene desde Jesús hasta el día de hoy. Una misma institución que no ha cambiado su institucionalidad y sigue hoy vigente. Así que las razones por las cuales creemos eso. ¿Has visto? Estamos en el rincón donde descubrimos y damos voz a las razones de la fe católica. Bienvenidos y ojalá sigan suscribiendo. Denos like también, por favor, y seguiremos después más con ustedes.